Nuevamente, bienvenidos a este repaso de la lección con tu pastor y amigo Selvin Sosa. Estamos llegando a la quinta lección de este cuarto trimestre del 2023. ¡Felicidades! En esta ocasión, el título de la lección es Excusas para eludir la misión. Vamos a explorar, a la luz de una historia fascinante, algunas excusas que el pueblo de Dios ha presentado para no cumplir con la misión. Es fantástico, pero recuerda que si eres maestro de escuela sabática, debes quedarte al final del video porque ahí te compartiré algunas ideas prácticas acerca de cómo realizar tu repaso de la lección en tu iglesia de una manera más creativa y más pedagógica. Así que avancemos. Vamos a entrar al estudio de esta lección maravillosa. Excusas para eludir la misión. ¿Cuántas excusas ha puesto el pueblo de Dios a lo largo de la historia para poder cumplir la tarea que Dios ha encomendado? A través de una historia fascinante que encontramos en la palabra de Dios, vamos a explorar algunas de esas excusas para que al final tú y yo podamos descubrir cuán absurdas son esas excusas, especialmente si creemos en un Dios todopoderoso, soberano y que nos ama tanto. Así que no te pierdas ni un solo detalle de la lección de esta semana. El versículo para memorizar viene de aquella visión que tuvo el profeta Isaías en el santuario, cuando Dios hizo resonar su voz y preguntó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A lo cual el profeta Isaías responde de manera voluntaria, heme aquí, envíame a mí. Y yo espero que esa sea tu respuesta y la mía al final de este maravilloso estudio. Y además, recuerda que está disponible ese precioso folleto llamado Notas de Elena de White para las lecciones de escuela sabática. Lo puedes conseguir en tu librería IADPA más cercana. En esta ocasión, esta semana, lo que más me impactó del contenido de este material son las poderosas promesas que encontramos sobre el cumplimiento de la misión. Por razones de espacio, te compartiré únicamente unas dos de ellas. Aquí la primera. Escucha, los que emprendan la obra que les fue señalada no solo serán fuente de bendición para otros, sino que ellos mismos serán bendecidos. Eso lo encontramos en la página 34 del folleto. ¡Qué tremenda promesa! Tú y yo podemos alcanzar las mayores bendiciones si nos comprometemos y nos involucramos en el cumplimiento de la misión de Dios, lo que hace latir el corazón de Dios. ¿Cuál es la historia de la que te vengo hablando? Y a propósito no he querido mencionar, pues es esa historia que desde niños nos ha fascinado, la historia de Jonás, el profeta desobediente, el profeta rebelde. Este hombre fue llamado por Dios para ir a predicar a Nínive, una ciudad que era la capital del imperio asirio, uno de los imperios más crueles de la historia. Gente muy malvada. Sin embargo, Jonás, al encontrarse con ese llamado divino a cumplir una misión de redención, él se resistió tanto, le resultó tan absurda la misión de Dios, cuestionó la sabiduría divina y entonces decidió huir en dirección contraria rumbo a Tarsis. Es cierto que Nínive estaba lejos, pero Tarsis estaba mucho más lejos. Y en ese viaje entonces se encuentra con una de cosas tremendas. Al final es tragado por un pez gigante y trasladado cerca de la ciudad de Nínive,
relativamente porque había que caminar mucho de la playa hasta llegar a aquella ciudad. Y ahí predicó el mensaje que Dios le había dado con fidelidad, aunque sea regañadientes porque no quería ir, pero finalmente Dios obró para que Jonás obedeciera y cumpliera la tarea. Y es interesante la intervención divina para también operar en el corazón de Jonás. El éxito de la predicación de Jonás fue tan grande que toda la ciudad se arrepintió, se convirtió al Señor, y eso está registrado en la historia. Encontramos evidencias arqueológicas que hubo un periodo de tiempo cuando los asirios se volvieron monoteístas, lo cual nos revela que la historia bíblica es cierta. Sin embargo, Jonás se molestó tanto con Dios por aquella respuesta divina al decidir perdonar a la ciudad debido a su arrepentimiento. Y esto nos revela cuáles eran los problemas que había en el corazón de aquel profeta. Bueno, en realidad te invito a leer todo el libro de Jonás en un solo momento. Y entonces vas a disfrutar mejor esta historia que como yo te la he compartido. Pero a través de esta historia, la lección nos va enseñando diferentes excusas que presentó Jonás y que podemos presentar cada uno de nosotros. Y la primera es el miedo. Definitivamente, una de las cosas que influyó para que al principio Jonás decidiera evadir el cumplimiento de la misión que Dios le encomendó fue el miedo. Y no era para menos. Los asirios eran demasiado crueles, violentos y malvados. Ir hasta allá con ellos era arriesgarse a recibir muchos daños. Pero ¿cuántas veces ha invitado Dios a sus siervos y a sus siervas a ir a lugares peligrosos? Porque allí es donde más se necesita el poder restaurador del Evangelio. Sin embargo, Jonás tuvo miedo y ese miedo lo paralizó, le impidió cumplir la tarea encomendada por Dios. ¿Tienes tu miedo? A veces hay otros miedos. De repente tú tienes la oportunidad de compartir la palabra de Dios en un lugar menos peligroso que en Nínive. Sin embargo, a veces tenemos miedo al rechazo, miedo a una respuesta negativa a nuestra buena intención de compartir las buenas nuevas con otras personas. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, no debemos presentar ningún temor delante de un Dios que tiene el control de todas las cosas. Tú y yo podemos ir con paso seguro y firme, con una confianza extrema, porque Dios es el que nos está enviando, porque es la misión de Dios. Y definitivamente, tú y yo podemos vencer todo temor. Y la mejor manera de vencer el temor es enfrentarlo. Así que no sigas con temor. Cumple con la misión de Dios y Dios te respaldará, te protegerá, así como protegió a este personaje llamado Jonás, a pesar de su actitud tan negativa ante la misión que Dios le encomendó. La segunda excusa la encontramos más adelante de la historia. El miedo que Jonás enfrentó lo hizo subirse a una embarcación y huir hacia otra dirección. Pero más adelante en la historia, ya subido en ese barco, con hombres totalmente paganos que adoraban a otros dioses, Jonás se enfrenta eh, a, a sus propios conceptos, a su propia cosmovisión errada. En la antigüedad, los seres humanos tenían la idea generalizada de que había diferentes dioses. Y había un dios que gobernaba cierto territorio y otro dios que gobernaba otro territorio. Y así cada dios tenía su territorio donde gobernaba. Pero el mar
Era considerado por su turbulenta forma de moverse y por las tempestades, era considerado un lugar ingobernable, la habitación de los demonios, donde no había ningún dios que podía gobernar el mar. Sin embargo, la historia nos demuestra que Dios envió una tremenda tormenta contra aquella embarcación. Y también Dios hizo que la calma viniera inmediatamente. Jonás abandonó la embarcación. Y eso nos demuestra que el Dios de Jonás no solamente tenía un dominio universal de todo el mundo, sino que también el Dios que tiene control y poder absoluto sobre el mar tan temido por aquellas generaciones antiguas. De tal manera que parece que Jonás estaba contaminado con las ideas paganas y pretendió huir de Dios a un territorio donde Dios no tuviera dominio, fuera del pueblo de Israel. Pero la historia nos demuestra que Dios es también Dios de Nínive y Dios de los mares. Así que cuando Jonás se enfrenta con aquellos paganos que en su ignorancia terminaron siendo más sensatos y terminaron adorando al Dios verdadero. Es decir, que el primer milagro que sucede en esta historia es la conversión de aquellos que tripulaban la embarcación. No a través de un buen testimonio de Jonás, sino al contrario, a través de su mal testimonio. Ustedes conocen la historia. Jonás fue lanzado al mar debido a su propia decisión, porque él estaba tan empecinado en huir de Dios que prefería morir antes de cumplir la misión por sus falsos conceptos acerca de Dios. ¿Cuáles son los falsos conceptos que amenazan el cumplimiento de la misión en nuestros días? Hay tantas ideas que gobiernan el mundo y que lamentablemente, querramos o no, llegan a ocupar un lugar en nuestra mente y nuestro corazón. La religión ha sido devaluada en el tiempo posmoderno. La fe ha sido ridiculizada por una generación que se cree más sabia que Dios porque Dios le ha permitido comprender mejor algunos fenómenos naturales y muchas otras cosas. Así que el mundo entero mira al creyente, al cristiano, como un personaje débil, alguien que no se siente capaz de enfrentar los desafíos de la vida, alguien que no comprende la realidad de la ciencia. Cuán ridículas son esas suposiciones. Dios es nuestro creador y Él es todopoderoso. Y si nosotros tenemos los conceptos correctos acerca de Dios, si conocemos a Dios personalmente y entendemos su carácter maravilloso de amor, entonces, querido, no va a haber ningún temor, ningún impedimento para cumplir la misión que Dios nos encomendó. Más adelante, Jonás, al pedir ser lanzado fuera de la embarcación para calmar la ira de la tormenta, y de paso se salvó la embarcación y aquellos que la tripulaban. Entonces Dios en su misericordia, ante el pedido de morir prácticamente de Jonás, envió un pez gigante que se lo tragó vivo y lo conservó con vida hasta trasladarlo al destino que Dios le había encomendado, el destino para cumplir la misión. En otras palabras, Jonás fue tragado por un gran pez, Jonás fue vomitado por el pez y Jonás enfrentó muchas experiencias desagradables en esta historia tan impresionante. Muchas experiencias muy desagradables. Y quizá las más desagradables fue enfrentarse consigo mismo, enfrentarse con su debilidad de carácter y con sus falsas ideas acerca de Dios y sobre todo del carácter de Dios, pero también con su resentimiento y odio contra los ninivitas. En realidad, Jonás se enfrentó con muchas inconveniencias. Y a veces esas inconveniencias, esas incomodidades que requiere el cumplimiento de la misión, son una excusa perfecta para algunos para no cumplirla.
porque ciertamente cumplir la misión de Dios requiere sacrificios, requiere esfuerzo, requiere dejar la zona de confort como ya hemos hablado. Así que yo quiero decirte que esas inconveniencias son incomparables con la satisfacción, con el gozo que se nos contagia del cielo cuando nosotros hacemos la tarea que Dios nos encomendó. Hay una satisfacción maravillosa que resulta de cumplir la tarea que Dios me pidió, saber que es algo que Dios anhela tan profundamente y que yo estoy conectado con esa intención maravillosa de Dios de salvar al pecador. Así que esas inconveniencias, esas dificultades, esas incomodidades que trae la misión, no deben ser una excusa para cumplirla. Al contrario, deben ser algo que nos desafíe, que nos invite a experimentar aventuras maravillosas de la mano de Jesús para redimir a los pecadores. Esos inconvenientes, esas incomodidades, a la luz de la eternidad y el gozo de la salvación, amigo, amiga, son realmente insignificantes. Bueno, ya hablamos un poquito de esto, pero más adelante en la historia, después que Jonás recorrió la ciudad predicando el mensaje que Dios le había dado, ahora Jonás tiene otra confrontación incómoda. Y definitivamente Jonás se fue a sentar a un cerro a ver cómo la ciudad era destruida, porque él deseaba que fuera como Sodoma y Gomorra, destruida por la ira de Dios. Sin embargo, Dios decide perdonar a la ciudad arrepentida, que desde sus máximos líderes hasta las personas más humildes, todos decidieron buscar el perdón de Dios. Entonces Jonás se molestó muchísimo, tanto así que quería otra vez morirse del coraje, porque Dios lo estaba haciendo quedar mal a él como un falso profeta. La destrucción no iba a venir, lo que él predijo no se iba a cumplir y su reputación se miraba amenazada. Y eso realmente era muy molesto para Jonás. Sí, en realidad Dios entonces hace crecer milagrosamente una calabacera que le da frutos y que le da sombra a Jonás para aquel calor insoportable de aquel lugar. Pero luego Dios hace que se marchite inmediatamente y Jonás se molesta con Dios otra vez porque se marchitó la calabacera. Pero Dios utilizó esta otra confrontación incómoda para hablar al corazón de Jonás y demostrarle que si él sentía compasión por una calabacera, ¿cómo Dios no iba a sentir compasión por aquellos miles y miles de habitantes que estaban a punto de ser condenados a la destrucción? Entonces Jonás se enfrenta nuevamente con su egoísmo, con su naturaleza depravada por el pecado y su falta de comprensión del carácter maravilloso de Dios y de la gracia del Señor. Parece que Jonás era una especie de fariseo que creía que la salvación debía merecerse, ganarse por nuestras buenas obras. Y tenía también la idea equivocada de que la salvación era solamente, exclusivamente para los de su raza, los judíos, cuando Dios pretendía redimir a toda la humanidad, a todo el que lo busque. Confrontaciones muy incómodas realmente. Y finalmente, el libro nos deja un final abierto y no sabemos cuál fue el resultado final de las confrontaciones incómodas de Jonás. Es como si Dios quisiera a través de este libro que tú y yo escribamos el final con nuestra propia historia, porque el libro nos deja con esa sensación de suspenso. ¿Qué fue lo que sucedió con Jonás? Sabemos lo que pasó con Nínive. Por la gracia maravillosa de Dios fue perdonada, pero no sabemos cuál es el fin de Jonás en esta historia. Si finalmente se arrepintió de sus actos pecaminosos y de su naturaleza depravada y
realmente se encontró con la gracia del Señor y fue transformado su corazón. Porque Dios no solo estaba salvando a Nínive, estaba salvando también a su propio profeta, a su siervo de esas ideas equivocadas. Queridos, hay temor también en nosotros de enfrentar cosas incómodas. ¿Cuántas veces nos excusamos para no participar de la misión de Dios porque tememos también enfrentarnos con nosotros mismos, confrontarnos con la oposición, con el rechazo al Evangelio, con la burla, la crítica? Y estamos tan preocupados por nuestra reputación, por la percepción que los demás tienen de nosotros, que para conservar, para preservar nuestro estatus en la sociedad, para preservar nuestra reputación, nuestra dignidad mundanal. Entonces preferimos evitar esas confrontaciones incómodas. ¿Cómo es posible que le neguemos la salvación a tantos seres humanos amados por Dios simplemente para no pasar un momento de vergüenza? A veces pensamos que nos va a dar vergüenza, que vamos a enfrentar algunas cosas difíciles, pero no solo eso. La misión nos desafía a enfrentarnos a nosotros mismos, porque al llegar con las personas a hablar de un Dios maravilloso, entonces descubrimos que nos falta tanto para ser dignos de hablar de un Dios tan grande y de un mensaje tan precioso. ¿Cómo es que el poder del Evangelio no ha terminado de eliminar las impurezas y la escoria de nuestra vida? Y entonces el involucrarnos en la misión exige de nosotros que realmente experimentemos la gracia, el perdón de Dios en carne propia, que sintamos el perdón de Dios y que ese amor tan maravilloso de Dios nos purifique, nos transforme, que nuestro carácter sea mejor, porque es imposible ir con los demás arrastrando toda nuestra depravación por el pecado. Entonces, es maravilloso porque es incómodo tener que examinarnos y ver qué estamos fallando y qué nos impide ir delante de otra persona a compartir el Evangelio. Es realmente incómodo, pero yo te pregunto, ¿acaso no es necesario que nos enfrentemos a nuestras propias debilidades? Que corrijamos lo que hay que corregir en nuestra vida, que procuremos la santidad de Dios en nuestras vidas. Ah, querido, si no experimentamos ese proceso incómodo de humillarnos delante de Dios y recibir por su gracia la santidad que Él quiere darnos, no vamos a salvarnos, ni siquiera nos vamos a salvar nosotros, además de negarle la preciosa salvación a otros, nos la negamos a nosotros mismos. Entonces, definitivamente debemos nosotros escuchar la voz de Dios. Porque las excusas pueden ser muchas y podemos hablar de muchas más. Pero el Señor sigue clamando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte para advertir a este mundo que se ahoga en el pecado, en tanta miseria? Y Dios anhela que haya más Isaías, que no esperen ser señalados, que no esperen ser nombrados por una junta, que no esperen, sino que en su corazón arda esa pasión que ardía en el corazón del apóstol Pablo, que decía: ay de mí si no predico este evangelio, y podamos decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí, no a otro, a mí. Oh querido, Dios sigue llamando siervos y siervas y quiere que tú disfrutes de la bendición de superar todos tus temores y todas esas excusas y gozar de caminar con el Señor, conectarte con Él, hacerte uno con su corazón tan amoroso y hacer de la misión de Dios tu misión, mi misión. Esta lección termina lanzándonos desafíos poderosos, sencillos,
prácticos, tan sencillos pero tan poderosos. El primer desafío es que en tu diario de oración o en una hoja en blanco o en algún lugar especial escribas el nombre de 10 personas. Sí, 10 personas. De tu círculo familiar, de tu círculo de amigos, de los vecinos de tu casa, compañeros de trabajo o estudio, y de aquellas personas que te encuentras por la vida y que pertenecen a tu círculo de influencia, tu círculo social. ¿Cuántas personas son las que te rodean? ¿Cuántas personas tú puedes encontrarte con ellas quizá todos los días o aunque sea a la semana? O personas que realmente ocupan un lugar muy especial en tu vida, en tu propia casa, en tu propio hogar pueden estar los primeros nombres de esa lista. Pero aparte de escribirlos, el desafío es orar intensamente por ellos. Orar para que Dios obre un milagro de conversión. Orar para que Dios te dé una oportunidad de presentarles el maravilloso mensaje de esperanza que hay en Cristo Jesús. Querido, escribir los nombres es una experiencia de por sí maravillosa, pero empezar a interceder por ellos ante el Padre es una experiencia que realmente va a llevar tu vida espiritual a otro nivel. El desafío avanzado es que aparte de esa lista de nombres, también escribas el nombre de una ciudad cercana o la ciudad donde tú vives, el pueblo donde tú estás, pero también otra ciudad en otra parte del mundo, donde tal vez tú te has enterado por las noticias que hay mucho sufrimiento, mucho dolor, y empieza a orar también por esas ciudades. ¿Qué te parece si empezamos a interceder por personas específicas, 10 nombres, y por ciudades específicas, una cerca y una lejos? ¿No crees que el Espíritu Santo puede empezar a obrar cosas maravillosas en la vida de esas personas y en la historia de esas ciudades? Pues muchos reavivamientos y muchos milagros de conversión, como la transformación de la ciudad de Nínive, la más impía de la historia, han sucedido por la oración de hijos e hijas de Dios. Para enfrentar estos desafíos, quiero compartirte una promesa más de ese folleto de las notas de Elena de White para la escuela sabática. Me impactó realmente. En la página 36 encontramos lo siguiente: todos los ángeles del cielo están dispuestos a cooperar en esta obra. ¿Te imaginas el ejército de ángeles que hay en el cielo? Todos los recursos del cielo están a disposición de los que tratan de salvar a los perdidos. Dime, todas las excusas que revisamos, ¿qué poder tienen ante esta promesa? Tú y yo estamos respaldados por el ejército de ángeles de Dios y estamos respaldados por los recursos infinitos de la omnipotencia. Otra excusa para cumplir la misión es que no tengo los recursos suficientes, el conocimiento suficiente. Pero querido, si tú tratas de salvar a un perdido, el cielo entero va a fluir hacia ti y Dios va a proveer el conocimiento, los recursos, todo lo que necesites, porque es la misión de Él. Y si la haces tuya, vas a ser testigo de los más grandes milagros y del poder y la gloria de Dios. Muchos desearían tener un encuentro con la gloria de Dios como lo tuvo Moisés, Isaías. Pero eso lo experimentamos cumpliendo la tarea. Así que no lo olvides, todo el cielo está a tu disposición para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Deja a un lado las excusas, vence tus temores y empieza a orar por esas 10 personas. Y Dios va a proveer los medios para que a cada una de ellas tú puedas tener el privilegio de contarle que hay esperanza y salvación en Cristo Jesús. ¡Qué emocionante estudio!
pero estamos llegando al final. Y entonces quiero compartir contigo algunas ideas prácticas para poder llevar a cabo la lección de el repaso de la lección de escuela sabática. En esta ocasión, la primera idea es utilizar la narrativa. Algo que deja impacto en la mente del ser humano son las historias. Y esta lección peculiarmente está construida sobre los rieles de la historia fascinante de Jonás. Así que usar ilustraciones, historias para impregnar en la mente de tus estudiantes valores, lecciones, cosas hermosas que podemos aprender en la escuela sabática es importantísimo. Pero si tú puedes convertir toda la lección en una historia, entonces se hace más emocionante. Se hace más emocionante y deja un impacto más duradero en el corazón de las personas. Así que te desafío a tratar de construir una narración, una historia donde enfatices en cada escena, como lo hace la lección de escuela sabática, eh, las excusas presentadas, que son 4 tipos de excusas, ¿sí? La otra idea muy práctica es la idea de usar dinámicas de estudio grupal. Son dinámicas pedagógicas que nos pueden ayudar a que todo el grupo ayude a construir el conocimiento y se involucren, no solamente en absorber las ideas, sino también en crear nuevas ideas. Y en esta ocasión te presento una de ellas. Se llama Los Cuatro Sabios. Los Cuatro Sabios es una dinámica que consiste en nombrar a 4 personas que sean tus colaboradores en la lección de escuela sabática. ¿Sí? En este caso, tenemos 4 excusas y coincide perfectamente con la dinámica de los 4 sabios. Es decir, que si te resulta muy difícil construir la narración y hacer de la lección una historia fascinante donde vayas involucrando a tu público para que se meta dentro de la historia, porque es una labor que quiere mucha práctica, entonces puedes usar una segunda opción, la idea de los 4 sabios. Tú llegas, cuentas un poco de la historia de Jonás para emocionarlos, para introducir, para motivarlos, y luego entonces nombras a 4 personas dentro de tu grupo de estudiantes y a cada uno de ellos le asignas una de las excusas que corresponden a un día de estudio de la semana de la escuela sabática. Puedes darles unos 3 minutos para que repasen un poco lo que les va a corresponder. Y luego les pides a ellos que expongan al grupo en qué consiste esa excusa y cómo podemos vencerla en el nombre de Jesús. Y de esta manera entonces tú te conviertes en alumno y conviertes a tus alumnos en los maestros. Y esto realmente enriquece grandemente el estudio de la lección, porque vas a tener 4 perspectivas de 4 personas diferentes que tuvieron un acercamiento distinto a la lección y que pueden aportar muy buenas ideas. Ellos son los que más van a aprender, pero también tú vas a enriquecerte y el resto de la clase. Así que 2 opciones: construir una narración o utilizar la dinámica de los 4 sabios. Querido alumno y querido maestro de la escuela sabática, no me resta más que decirte gracias por estar conmigo hasta aquí, invitarte a suscribirte al canal, a seguirme por las redes sociales y poder seguir creciendo juntos, haciendo de la misión de Dios mi misión, tu misión. Dios te bendiga.